Muy buenas noches, amigos de la librería La Montaña Mágica. Espero que estéis todos muy, pero que muy bien. Hoy tenemos el honor de presentar un pedazo de libro de esos que nos gustan muchísimo en la librería La Montaña Mágica. Es nada más y nada menos que El árbol del lenguaje, un ensayo sobre la poesía de Julio Cortázar, escrito por nuestro amigo, poeta, músico, Andrés García Cerdán. Yo creo que para muchos ya no hace falta que lo presentemos. Es un poeta reconocido a nivel nacional, diversos premios. Ha publicado en casi todas las editoriales habidas y por haber a nivel nacional. También es músico con Rimbaud Co., que creo que está a punto de Sí. salir un segundo disco, un segundo LP o como se diga ahora. Y bueno, venimos a hablar sobre todo de Cortázar. Andrés, cuéntanos un poquito. Hola Vicente, buenas noches. Pues venimos a hablar de Cortázar, sí, que es un tema inmenso y al mismo tiempo un placer inmenso también. Yo voy a dar gracias a la Montaña Mágica por invitarme, por abrirme esta ventanita una vez más y también a ti, Vicente, por la amistad, por la complicidad. Y bueno, voy a daros la enhorabuena también por esa nominación a Premio Librería Cultural del año 2021. Muchas gracias. Creo que lo merecéis, hacéis un trabajo impresionante, la verdad, muy, muy grande y muy necesario. Gracias. Es decir, Cortázar estaría gustísimo allí en ese sillón que tienes en la librería. Seguro que sí. Y yo también. de tenerla ahí. Bueno, vamos a decir, este libro está publicada en la colección Biblioteca Filológica Hispana de Editorial Visor, ¿vale? Aquí lo Ujú. tenemos, aquí con todas las anotaciones que he ido haciendo. Pero introdúcenos un poquito, Andrés. Vamos a ver. Por donde tú quieras empezar. Sí, bueno, cuento si queréis el origen del libro. Es decir, Sí. yo conocía a Cortázar pues en los tiempos de la universidad en Murcia. eh, una compañera y amiga de entonces, Gudrun Tosnig, me regaló La Rayuela y bueno, pues empecé a leerla absolutamente entusiasmado. Acabamos de leerla en París, es decir, todo como muy cortázariano. Esto que se dice siempre, que lo que ibas leyendo la novela después te ocurría a ti en la vida real, era exactamente lo que pasaba, de manera que hubo una especie como de conexión ahí intergaláctica, muy bonita. Y bueno, desde entonces, pues Cortázar ha estado ahí. Después leímos los cuentos, después leímos la poesía en la universidad, etc. Y bueno, pues yo descubrí en Cortázar un poco como, bueno, a un cómplice, como he dicho ahí, pero también pues a una de esas personas que representaban el espíritu de la revolución, ¿no? Una revolución en aquellos tiempos en los que éramos revolucionarios, Claro. una revolución del lenguaje, de las formas y también una revolución social. De hecho, en todas sus novelas, en sus cuentos, también en los poemas, por supuesto, la idea de cambiar las cosas, de cambiar el mundo no inútilmente, de devolverle al lenguaje su pulcritud, su clarividencia, su originalidad, están muy presentes. Bien, y después pues simplemente empecé a trabajarlo, a estudiarlo con ocasión de mi tesis doctoral. Finalmente mi tesis doctoral trató sobre la poesía de Julio Cortázar, dirigida por Vicente Cervera. Y bueno, y muchos años después, con algunos de los materiales de la tesis doctoral, más otros materiales que se habían quedado fuera y que después reelaboré, pues acabé como construyendo este libro. En los tiempos famosos de la pandemia, Ujú. echando un vistazo por ahí a mis archivos y a lo que tenía en el ordenador, me lo encontré. Y me lo encontré prácticamente en este estado. Después lo he revisado, lo he contemplado, lo he tuneado un poco, se podría decir también, porque he incluido otros textos, un orden distinto, por supuesto, de las cosas, y digamos que todos aquellos poemas que podrían de alguna forma hacer el libro como más atractivo, etcétera. Igualmente le quité todo el aparato, no todo, pero gran parte del aparato crítico, erudito, académico, y lo volví como a redactar
y a reescribir en un tono pues, más cercano, más ensayístico, más personal, digamos. Ese es un poco el origen de este libro. Finalmente, pues encontré que en muchísimas ocasiones Cortázar, a lo largo de sus libros de poemas, sus poemas perdidos, en sus novelas hablaba del lenguaje. Es como una especie como de leitmotiv, de obsesión a la que vuelve una y otra vez. Además, en todas las dimensiones, en el lenguaje como uso, es decir, el lenguaje de la comunicación, pero también el lenguaje de la literatura, el lenguaje de la poesía, etc. De manera que encontré una pequeña alusión a Rainer Maria Rilke, algo así como que Cortázar aconsejaba a los lectores de los años de finales de los 60 o principios de los 70, fijaos, hace 50 años, ante tantos libros impresos, ante tanto caos informativo, ante tanta, digamos, confusión, aconsejaba a estos lectores volver hacia sí mismos, es decir, volver a escuchar el altísimo árbol, dice Rilke, el altísimo árbol del oído interior. Es decir, hacerse caso a uno mismo, entenderse, buscarse desde el lenguaje. Y bueno, sobre esa imagen intenté construir este ensayo. Muy bien. Claro, un ensayo que está dividido en 13 capítulos, ¿vale? Sí. Y en el primero de ellos ya nos podemos encontrar con lo que nos has adelantado. Es decir, con una reflexión que hace sobre las ideas de Herbert Marcuse, el autor de La dimensión estética, en el que hablas un poco de esa relación interior entre el placer, la sensualidad, la belleza, la verdad, el arte y la libertad. Evidentemente que Cortázar pues realmente tuvo como un gran paradigma dentro de la elaboración de toda su trayectoria literaria, tanto poética como narrativa. Creo que estamos de acuerdo, por lo menos es así como tú también lo reflejas aquí. Sí, bueno, en realidad se puede decir que el espíritu de Cortázar es un espíritu amplísimo también, que se dedicó a buscar, a leer, a encontrar. Claro, decir que Cortázar era un grandísimo lector. Que eso para sí, que era un lector, por si hay alguien que no lo sabe, o sea, que tenía una vastísima cultura. Le gustaba muchísimo el arte, la música jazz, el boxeo, la literatura, pasear por París, un montón de cosas, por París y también por Nicaragua, quiero decir que no es solamente esa dimensión cosmopolita. Lo que quería decir es que sí, que aparece Herbert Marcuse en sus obras, en sus reflexiones, pero aparecen multitud de autores y de críticos, de artistas, de pintores, de músicos, etc. En realidad es todo un erudito que, digamos, bajó a tierra todas esas grandes ideas de los grandes artistas o creadores para buscar al hombre nuevo. Es decir, hay una idea que atraviesa todo el libro, que es la idea de antropofanía, algo así como la revelación de un nuevo hombre, una revelación luminosa, pero también una revelación material en la que haya un hombre que sea más libre y que sea más justo. Es decir, para que veas un poco la dimensión de su pensamiento y de su actitud, tengo aquí marcado yo también una paginita donde habla de los burócratas del espíritu, o mejor dicho, contra los burócratas del espíritu. Es decir, contra aquellos que tienen como las cosas como demasiado claras, demasiado establecidas, etc. Contra aquellos que se han tragado el anzuelo y que no creen en ninguna posibilidad de redención, de liberación, de nada. No es que no crean, es que ni siquiera se dan cuentas. Él hablaba ya antes él hablaba de famas, de cronopios, de esperanzas, de hombres de letras, en Historia de cronopios y de famas. Y bueno, pues contra el burócrata del espíritu es contra los famas, contra aquellos que deciden que las cosas están bien como están.
Decía lo de la multitud de críticas que hay, porque intenté recogerlas por aquí. Y, por ejemplo, dice crítica al dualismo occidental, crítica a la razón pragmática y al utilitarismo, crítica al academicismo, crítica al capitalismo, crítica a los sistemas autoritarios y a la violencia con que se expresan, crítica al marxismo ortodoxo y a sus comisarios, pero también crítica al pensamiento positivo, a lo ideológicamente correcto, al esteticismo individualista y, por ejemplo, como curiosidad, al humanismo. Crítica al humanismo, en el sentido de que entendemos por humanismo una disciplina que se olvida de que 2/3 del planeta no sabe leer o vive inmerso en la pobreza, o que 2/3 del planeta están siendo explotados por el hombre, digamos que occidental, el del primer mundo. Es decir, que para fundamentar su pensamiento echa mano a todo, absolutamente todo aquello que se puede encontrar. Eso en la poesía también se ve, y se ve de forma muy, muy clara, ya no solo en la novela, y se ve en muy distintos poemas y momentos. Cortázar piensa, bueno, defiende que el poeta es un actor revolucionario o algo así, y que de alguna forma participan de la misma dimensión revolucionaria o radical o reelectora Rimbaud o el Che Guevara en su momento. Y esto es lo que piensa. Piensa que hay una acción intelectual, pero que también hay una acción social, etc. Por supuesto, es muy conocido su compromiso político con, digamos que con los grandes movimientos sociales que intentaron hacer de América del Sur, fundamentalmente, pues un lugar un poco mejor, un lugar que se escapara de las garras de los dictadores, de las garras del imperialismo yanqui y algunas cosas así. De manera que sí que estuvo muy al lado de, bueno, pues del socialismo cubano en un primer momento, aunque enseguida se desengañó, porque vio que aquello tomaba un cariz, bueno, pues represor en cierto sentido, pero también se comprometió con Nicaragua y con Perú y con Chile y con Argentina, etc. A su manera, intelectualmente a veces, otras veces yendo al sitio, es decir, bajando un poco al barro, etc. De manera que el escritor en el que yo creo que Cortázar es un escritor comprometido con las causas sociales, pero sobre todo con la imaginación y con el lenguaje. Pensaba que su primer y último gran compromiso debía ser con eso, con la imaginación, con la ficción y con la alegría de pensar y de escribir, ¿vale? Odiaba a aquellos que imponían a millones de personas un ritmo en el que moverse, sobre el que marchar, en el que andar. ¿Por qué? Porque el ser humano, por naturaleza, es un ser libre, porque somos sociedad, por supuesto, pero esa sociedad se construye desde la libertad. Claro. Y digamos que sobre esto, sobre la antropofanía, sobre la necesidad de libertad, etcétera, va construyendo todo su discurso. Eso se puede aplicar o extender, digamos que a su poesía, a sus ensayos. Por cierto, la obra crítica es fabulosa, no sé, es muy poco conocida, pero es fabulosa. Por aquí tengo algunos libros suyos. Y en todo momento está como buscando esa necesidad de un lenguaje que sea verdadero, más que real, verdadero, y también un lugar del hombre en el mundo que sea verdadero, un compromiso real. Bueno, esas cosas. Voy a leer un poema, creo. Vicente, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Y además voy a compartir mi pantalla de ordenador, porque tengo aquí algunas cositas que a lo mejor son interesantes. Tenemos sorpresas. A ver las sorpresas. Bueno, mira, esto es, espero que se vea. Sí, perfectamente. Bueno, esto es un pequeño PowerPoint que preparé. Mira, el árbol del lenguaje, claro. Este arbolito que hay aquí es el álamo que da nombre a mi pueblo, a Fuente Álamo, que bueno, que quise utilizar un poco también como homenaje a la gente albaceteña. Muy bien. Mirad, estos son los títulos de sus libros. En realidad, Cortázar tiene una relación con la poesía
en cierto sentido, contradictoria. Por un lado, escribió poesía desde el primero hasta el último de sus libros, Presencia, que es el libro inicial, Salvo el crepúsculo, que apareció muy poco tiempo después de su muerte, pero en realidad no publicó demasiado, escribió muchísimo, son miles de páginas las que publicó, las que escribió sobre poesía y sobre poética. Por cierto, están recogidas en este otro libro, que es maravilloso también, publicado por Galasa Gutenberg y cuidado por Gladys Anchieri, por Saúl Jurkiewicz, por Daniel Mesa Gancedo, que son los grandes especialistas de su obra. Quiero decir que escribió muchísimo, pero apenas publicó. A veces me preguntan que por qué. Bueno, cuando publicó este libro, Presencia, con el seudónimo Julio Denis, fijaos, Buenos Aires, 1938, era un chaval prácticamente. Bueno, pues todavía este es un libro muy anclado, digamos que al simbolismo y lo que se consideraba malarmeano, ¿no? Es decir, un poco neorromántico, posmodernista o algo así. Sí. Es un libro de sonetos y bueno, los críticos cayeron, digamos que sin demasiada compasión sobre él, de manera que pues, un poco como que se desanimó, entre comillas, porque después estuvo todos los años 40 escribiendo novelas, siguió escribiendo poemas, etcétera, y volvió a aparecer de una forma fulgurante y ya casi en París, podríamos decir, pues con Rayuela, ¿no? Es decir, los años 50 fueron años buenísimos en su literatura, reveladores, rompedores, etc. Hay que decir que Cortázar estuvo al tanto de las vanguardias siempre, es decir, siempre a la última, leía muchísimo, conocía muchísimo y además lo hacía de una forma muy productiva, de manera que, bueno, es... pues eso. De manera que aparece con Rayuela y después con el libro Emanuel, etcétera. De alguna forma su triunfo, el boom de la narrativa hispanoamericana, su triunfo como novelista, dejó un poco a un lado públicamente al poeta. Aunque él decía que la poesía había sido lo más suyo, lo más íntimo, lo más suyo que le había sido dado escribir. Es decir, que y así lo siente y así aparece. Llevado un poco también por su popularidad, aparece Pameos y Meopas. Fijaos, aquí ya tenemos al Cortázar que todos conocemos, que juega con las palabras, que busca las otras dimensiones de las palabras, que reinventa el lenguaje, que le quita, digamos, que la parte como más convencional o más consabida a la literatura para reinventarla, para buscar un nuevo lenguaje, ¿no? Pameos y Meopas, poemas y poemas, pero de esa otra manera que a él le gustaba cultivar. Sí. Para este libro lo invitaron José Agustín Goytisolo y Joaquín Marco, poetas del Círculo Poético de Barcelona, principios de los años 70, y apareció en Barcelona en 1971. Y después aparece un poco de una forma puntual en una revista, una colección de poemas suyos traducidos, bajo el título de Las razones de la cólera, de Rayón y de la cólera, que finalmente se publica en forma de libro unos años después. Y después, en el año 84, y en Buenos Aires también aparece Salvo el crepúsculo. Enseguida aparecerá aquí también. Y bueno, aparece en Alfaguara Salvo el crepúsculo, que también es un libro raro de poemas, porque es un libro en el que se mezclan prosas con reflexiones, con argumentos, lo que él llama escolios, con poemas propiamente dicho, pero también todo mezclados, ¿vale? Dejándose ir. Es decir, un poema y después aparece este otro totalmente distinto y lo incorpora, etc. De manera que tenemos La Cruz del Sur o un soneto, o tenemos un sueño o cualquier cosa, o un fragmento narrativo en el que hablan unos personajes. En fin, es un libro de mezcla. En realidad a Cortázar le gustaba este tipo de libros, lo que se llamaban libros caleidoscópicos, álbumes donde mezclaba un poco de todo. Y no solo literariamente, sino también intentó pues, incluir la fotografía, incluir el arte, también en sus libros, la música y muchas cosas. Es decir, que tenemos un poema y una crónica de un combate de boxeo, una fotografía de Sara Facio, etc. Ese es el Cortázar que busca nuevos órdenes, nuevos desórdenes y que se deja ir con las palabras.
En cualquier caso, más allá de estos libros, en Cortázar hay una especie de línea continua poética que se puede rastrear y que ofrece resultados absolutamente maravillosos y absolutamente sorprendentes y también muy desconocidos. Aquí tengo otra imagen, esta es la imagen de, bueno, de su poesía completa. Y Vicente, a propósito de lo que decía, el dejarse ir, el aprovechar las oportunidades de la distracción, decía él, cuando se sentía demasiado seguro de lo que pensaba, de lo que escribía, de cómo lo estaba haciendo, no estaba cómodo, digamos. Prefería esos momentos en los que no era absolutamente consciente de lo que estaba haciendo, en los que se distraía, en los que de repente parece que habla como una segunda voz, una otra voz, y que lo hace de una forma absolutamente deslizándose por el lenguaje, por la realidad, por la imaginación. Me parece significativo este poema. Es un poema, uno de los 5 poemas para Cris. Esta es Cristina Rey Rossi, por cierto, premio Cervantes, reciente. Sí, señor. Muy buena amiga suya, y a la que le dedicó este poema, por ejemplo. A mí me parece que es casi una poética, ¿no? Es decir, cómo concibe la literatura. Si queréis, para todos, ahora escribo pájaros, no los veo venir, no los elijo, de golpe están ahí, son esto, una bandada de palabras posándose una a una en los alambres de la página, chirriando, picoteando, lluvia de alas y yo sin pan que darle, solamente dejándolos venir. Tal vez sea eso un árbol o tal vez el amor. Bueno, Cortázar espléndido, sí, y absolutamente moderno. Por supuesto, las dimensiones de su poesía tienen muchísimos tonos, es decir, no se ató a una determinada poética, tiene, digamos, tantas aristas como un diamante, se podría decir, y siempre hay en el fondo, late, digamos, cierta conciencia social. Aquí lo vemos con otro de los grandes poetas hispanoamericanos. Hay que decir que fue amigo de Octavio Paz, de Borges, no sé, de Juan Rulfo, por supuesto, de Ernesto Cardenal, con el que está aquí en esta foto, y que de Roberto Juarroz, de Alejandra Pizarnik, por supuesto, y que con ellos compartió, pues una literatura que a mí me parece magnífica, que es la literatura hispanoamericana del siglo XX y también la del XXI, de la que tanto podemos aprender. Mirad, este poema fue escrito en Roma y creo, en concreto, en el tiempo en que Cortázar se fue a esta ciudad a traducir la obra de Edgar Allan Poe, los cuentos de Poe. Correcto. París era muy caro y bueno, parece ser que estaban como más cómodos y más tranquilos en Italia. Y una magnífica traducción, ¿eh? Una magnífica traducción. Sí, claro, bueno, es una de las grandes traducciones de Edgar Allan Poe, es la gran traducción de Poe. No se puede entender de otra manera. Por cierto, uno de los primeros poemas que escribe, con 15 años o por ahí, es un poema dedicado a Edgar Allan Poe. Este poema, sin embargo, fijaos, digamos, muestra un poco las dimensiones de su poética, ¿no? La tendencia a la belleza también, pero también la tendencia a la conciencia un poco social. ¿Con qué derecho contemplarte, bello niño de mármol, envuelto en esa luz y ese temblor que Rossellini dejó en los bucles de tu pelo, si detrás estoy viendo a un niño negro muerto de hambre? Un niño vietnamita destripado bajo ese cielo imperturbablemente luminoso de Florencia y Hanoi. Digamos que ambas cosas, es decir, en Cortázar siempre tenemos como una doble lectura. A mí me recuerda a veces a este dios romano, a Jano, que se ponía en los umbrales de las puertas y que tenía como dos miradas, una hacia el presente, una hacia el pasado, otra hacia el futuro. Es decir, una mirada doble, una mirada múltiple hacia los múltiples aspectos de la realidad, que para Cortázar no es simple, como sabemos por sus cuentos. Y bueno, muchas otras cosas para leer en forma interrogativa. Ahora si queréis, volvemos otra vez, ahora si quieres, Vicente, a
a vernos las caras, ¿vale? Sí, no, si nos estamos viendo las Quería caras, leer, no te preocupes. sí, 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 sí. eh, para leer en forma interrogativa, otro pequeño juego con el lector también, al que siempre Cortázar invita, ¿no? Para Cortázar, media obra es, digamos que, patrimonio del lector. Es el lector infábula de Humberto Eco, al que tanto apreciaba también, y, y bueno, es el lector también al que obliga en La Rayuela, o al que invita, mejor dicho, en La Rayuela, a buscar, digamos que, las direcciones por las que va, de su propia lectura, ¿vale? A la construcción de este gran puzzle emocional, narrativo, que es Rayuela, ¿vale? El lector siempre está presente. Aquí le hace un breve guiño para leer en forma interrogativa. ¿Has visto? ¿Verdaderamente has visto la nieve, los astros, los pasos afelpados de la brisa? ¿Has tocado? ¿De verdad has tocado el plato, el pan, la cara de esa mujer que tanto amas? ¿Has vivido? Como un golpe en la frente el jadeo, la caída, la fuga. ¿Has sabido, con cara poro de tu piel, sabido que tus ojos, tus manos, tu sexo, tu blando corazón había que tirarlos, había que llorarlos, había que inventarlos otra vez? Bueno, este es un poco el tono de la poesía de Cortázar, insisto, tan desconocida, ¿no? Y tan malinterpretada a veces. La necesidad de inventar, de inventar, de inventar, de reinventarse. Y por supuesto, bueno, los experimentos en su obra son continuos, hay muchos. Aquí he puesto, por ejemplo, este poemita tomado de Rayuela. Aquí está con García Márquez. Bueno, pues esto, los escritores que intentaron inventar un nuevo lenguaje. Un glíglico, como dice por ahí en algún momento. Este poema, por supuesto, se entiende de manera fabulosa, ¿verdad? Unu, utin, miabu, tado, tiri, tudama, uemau, situ, ucho, buna, kiau, etin, quintao, buna, kiau, etin, denhan, buna, kiau, etin, miomin, tiri, pianchi, utant, tado, ma, trai, situ, uchan, tutun. Bueno, esas A la cosas. perfección. Se Esas cosas. entiende. Está muy bien. Pues, Cortázar, la verdad es que tiene muchísima razón en que a Cortázar su lado poético se le tiene totalmente olvidado, como poco lo que es el público en general, público lector. Pero sí que es curioso que si nos acercamos a otros referentes, Andrés, hay otros tantos buenísimos escritores que, a pesar de, entre comillas, haber renunciado a la poesía publicada, vamos a decirlo así, Sí. a no intentar vivir de la poesía como tal o centrarse únicamente con la poesía, pues ahí tendríamos a Cumbral, podemos tener al mismo Mircea Cartarescu, que él empezó siendo poeta y después abandonó. Bueno, abandonó entre comillas, porque es que nunca abandona, esa es la No, historia. Nunca se abandona porque nunca se deja ser poeta y eso genera un tipo de escritor muy particular que rompe los esquemas establecidos de aquellos escritores que nunca han bebido y mamado de la poesía. Yo creo de que la estoy poesía, de claro. acuerdo, claro. Claro. Entonces, esto es una reflexión que tenemos que hacer muchas personas, yo como librero también, y tú como profesor, para saber diferenciar muchas veces que no toda la literatura es igual. Eso está claro. Y hay que saber también los orígenes del autor y en qué contexto y muchísimas cosas. Y está claro que a Cortázar no se le entiende, por lo menos desde mi punto de vista, en su complejidad, no se le entiende sin conocer que era un gran amante y conocedor absoluto de la poesía, Sí, tanto clásica como contemporánea. O sea, que es así. sí, así es. Bueno, mira, a propósito de esto, por supuesto, Cortázar es todo poesía. Las novelas, los cuentos, todo, absolutamente poesía, ¿no? Em, em, y además, digamos que poeta en un sentido más o menos ortodoxo. No sé si esta palabra cabe para hablar de él, pero bueno. Sí, es cierto que
que la narrativa escrita por poetas, bueno, si se puede decir así, pues parece que tenga otros matices, parece que el lenguaje es tocado de otras formas. Con todo, no voy a entrar ahí ahora. Lo que sí que es muy claro en Cortázar es una de las preocupaciones contemporáneas, que es la de la muerte de los géneros. Es decir, los géneros es algo que se apunta en el romanticismo, pero los géneros han dejado de existir como entidades inmutables, cerradas, estancas, y de repente se abren como pasadizos intermediales, se abren como túneles que acaban comunicándolo todo con todo. Esto es bastante evidente en toda la novela del siglo XX, pero de una forma como, digamos que más clara se aprecia en torno a los años 50, 60, 70 o por ahí, que certifican, pues eso, la muerte de los géneros y la mezcla de un poco de todo. Por ahí hay una parte en el libro, una parte así como muy sesuda, donde se habla del polimorfismo discursivo, es decir, de las muy distintas formas que puede y además debe adoptar un texto literario, con el objetivo último de hacer que el texto sea lo más libre posible, de que llegue a contar de la forma más verdadera todo lo que venía a contar. Y para eso no valen las fórmulas, no valen las perspectivas inmóviles, etc. Quizá, como decía Pau Klee en uno de sus diarios, lo que hace falta, bueno, una de las cosas básicas que necesitamos es una especie de línea activa y que se mueva. Una línea activa en movimiento, es decir, la posibilidad de estar continuamente en movimiento, de aprovechar todos los recursos que tenemos, procedan de donde procedan. Insisto, en Cortázar eso es bastante evidente. Por ejemplo, Rayuela sería un ejemplo muy claro de esto que intento decir, pero también lo es en su poesía. En su poesía hay absolutamente de todo. Es decir, desde sonetos hasta poesía permutante o poemas escritos en esta lengua inventada o poemas, digamos que de un amor más a lo Pedro Salinas. Sí. O poemas absolutamente posmodernos, con el lenguaje absolutamente roto, o vanguardistas, mezclado en diferentes idiomas, con palabras fracturadas, propios de la escritura automática y del collage y de muchísimas otras cosas. De alguna forma, Cortázar buscó la totalidad, ¿no? La totalidad del lenguaje, y no solo la buscó, sino que además la procuró. Y bueno, es muy curioso. Hay un ejemplo aquí, si me permite, Vicente, te lo voy a leer. Voy a compartir otra vez, voy a compartir pantalla, esta pantalla. Un texto que puede ser quizás significativo, mirad, de esto que intento decir un poco. Esto es solamente un fragmento de un poema inmenso de 15 o 20 páginas que se llama Grecia, Greece 59. Y bueno, donde encontramos a uno de los Cortázar como más puros, ¿no? Se nota mucho que es un texto escrito a vuela pluma, es decir, sin demasiadas reflexiones, sin demasiadas detenciones, sin demasiadas correcciones, y que intenta, pues eso, ser un testimonio de esa libertad creativa y testimonio de la mezcla de cosas. Las leonas de Delos. Esto es un fragmentito, insisto, de ese otro gran poema inmenso. No sé qué es la belleza, esto es hermoso, la lenta mordedura de la rosa en el tiempo, sol de Delos, con ceñidor de kinesiólogo, a tirarse gritando en lo desnudo, a abrir cada ventana sobre la carne libre entre las leonas, su exasperante guardia de arpías agoreras, y al pie el puerto romano, los baños polvorientos y las ranas trizando hasta la náusea el fondo de la fuente de Meroé. De noche, el miedo, una linterna equívoca, columnas, let's go back now, it's getting late. Ever heard about the panic horror? They have it that some prowling shape starts looking for a prey at midnight and, merci,
Je fume des blondes, vous savez, c'est plus doux. Et puis l'humidité des lieux sacrés. C'est connu, let's go back for a drink, not bad, the local stuff, etcétera, etcétera. Bueno, uno de esos poemas donde intenta, pues, encontrar los muchos lenguajes que hay en él y también esa confusión de la realidad tan hermosa, ¿no? Sí. Y además también, como tú antes al principio decías, todo lo que escribió de poesía. No poesía, sino sobre poesía. Sí, también, claro. Sí. Una cantidad enorme y, por ejemplo, tenía aquí en Misterios Órficos, no sé si es el 8º capítulo, hablas o refieres para una poética en la que Cortázar recurre inevitablemente a los versos del poeta granadino García Lorca. Es decir, realmente él no dejaba absolutamente ninguna referencia suelta. Él quería posiblemente quizás hacer un constructo permanente, sólido, de toda la herencia literaria, como mínimo, occidental, creo, Andrés. Sí, bueno, varias cosas. Uno, Cortázar tuvo mucha estima por los poetas, por algunos de los poetas españoles del 27, por Salinas, por ejemplo, pero también por Federico García Lorca, claro, y por supuesto también por Cernuda, por Luis Cernuda, y por muchos otros, ¿vale? No voy a decir aquí una lista de nombres. De ese verso de Lorca, creo recordar que es soy un pulso herido que ronda las cosas del otro lado, ¿verdad? O algo así. Sí, me hace sí. Y yo no soy un poeta, ni un hombre, ni una hoja, pero sí un pulso herido que ronda las cosas del otro lado, ¿vale? Ahí tenemos de nuevo pues dos grandes ideas, una la del pulso herido y otra la de rondar las cosas del otro lado, buscar la otra perspectiva. Bueno, se puede decir que la raíz de toda la poesía de Julio Cortázar es órfica, en el sentido en que se puede entender a Orfeo, por ejemplo, Marcuse, como el gran anarquista enamorado, el gran cronopio, el gran liberador de las formas, es decir, el que es capaz de unir los dos mundos, el mundo material y el mundo y el inframundo, el que es capaz de alterar con el canto la naturaleza, es decir, fundir su canto en la naturaleza y convertirla en otra cosa distinta. Y también, y una dimensión que se olvida de Orfeo, pues esa conjunción que hay entre lo mistérico en él, el misterio, el alma, lo ontológico, la metafísica por un lado, pero también la revolución. Es decir, Orfeo se entiende como un el gran libertador de las palabras, del lenguaje, etc. Por supuesto, esto le costó la vida a Orfeo, ¿no? Acabó despedazado, etc. Pero bueno, el que entrega su vida a la literatura y el que inventa un lenguaje para inventar una nueva realidad. Quizá esa raíz órfica de la poesía de Cortázar se puede rastrear después, claro, en muchos otros sitios. Por ejemplo, en el romanticismo. Otro de los grandes poetas predilectos de Julio Cortázar es John Keats. O Novalis, por ejemplo, o Leopardi. Pero también en los surrealistas, que participa también de esta necesidad inconsciente de liberar las palabras, liberar el lenguaje para liberar al hombre, ¿vale? Una de las cadenas que nos atan es nuestro propio lenguaje, que a veces está adocenado, asqueado, etc. Él habla de afasia semántica. Cortázar está continuamente con la afasia semántica, con las perras palabras que no dicen lo que quieren decir, etc. El surrealismo, de alguna forma, en su mejor versión, intentó ese tipo de liberación también, de salvación del lenguaje, reinventándolo y devolviéndole todo lo onírico, todo lo inconsciente, todo lo surreal. ¿Para qué? Para buscar una sobrerealidad, una realidad más alta, más verdadera. También los existencialistas jugaron este papel órfico, ¿no?
en lo que tiene que ver de búsqueda de qué es la vida, ¿no? Esa pregunta, una pregunta muy básica, de qué es la vida, qué es el tiempo, qué es la nada, qué estamos haciendo aquí, que después deriva, digamos que en una dimensión pues, más social y más comprometida. Y en Cortázar tenemos todo eso, dado que vivió entre los años, literariamente, entre los años 30 y los años 80, vemos todo ese, digamos, transcurso de la historia de la literatura a lo largo del siglo XX. Es decir, al final del modernismo, bueno, después la posguerra, y tenemos también el existencialismo, y después está la neovanguardia, la segunda vanguardia. Hay un estudio precioso sobre el impacto de las vanguardias en la literatura hispánica o la recreación de las vanguardias en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XX, de una profesora que se llama Selena Millares. Una cosa maravillosa, un libro que he estado leyendo estos días. Y bueno, bien, que Cortázar participa de todas estas cosas. Y por supuesto del mayo 68 francés, y además fue como estuvo en los tribunales de derechos humanos de la ONU, conoció las dictaduras del Cono Sur, además en carne propia, en cierto sentido, conoció la guerra de Vietnam, la de Corea, etc. Un montón de cosas, la Guerra Fría, un montón de cosas que bueno, le hacen replantearse las cosas ya no literariamente, sino también socialmente. Y eso en los poemas, pues, se ve, claro. Eso está clarísimo, clarísimo, Andrés. Pues la verdad es que tu ensayo es que da para, madre mía, para ponernos aquí a hablar largo y tendido, porque tocas tú también, sí. O vamos, intentas, aquí tengo el de Cortázar Surreal, la parte de Cortázar Surreal, y es que claro, es que nos podríamos hacer un vídeo de cada uno de los capítulos, la verdad. Esto de un cadáver viviente ya advierte Cortázar de los alcances de la revolución surreal, este extracto que pone: pero conviene acordarse de que del primer juego surrealista con papelitos nació este verso: el cadáver exquisito beberá del vino nuevo. Cuidado con este vivísimo muerto que viste hoy el más peligroso de los trajes, el de la falsa ausencia, y que presente como nunca allí donde no se lo sospecha, apoya sus manos enormes en el tiempo para no dejarlo irse sin él, que le da sentido. Cuidado, señores, al inclinarnos sobre la fosa para decirle hipócritamente adiós. Él está detrás vuestro y su alegre, necesario empujón inesperado puede lanzaros dentro a conocer de veras esa tierra que odiáis a fuerza de ser finos, a fuerza de estar muertos en un mundo que ya no cuenta con vosotros. Sí, bueno, ese es uno de los fragmentos de su obra crítica, la obra crítica 2, sí. Este libro en concreto. Bueno, uno de los ensayitos. Insisto, la obra crítica de Cortázar es impresionante, es decir, todo lo que tiene que ver con la narrativa, con el pensamiento, con la poesía del siglo XX. Bien, sí, en ese fragmento lo que está diciendo es: cuidado, no olvidéis al surrealismo, no olvidéis el dadaísmo, porque, bueno, ha llegado para quedarse y por otro lado, pues, porque es algo que, bueno, que reinventa las cosas. Es un muerto muy vivo, ¿vale? Es decir, es un muerto el surrealismo, cuando ya se considera que el surrealismo era como un cuento de viejas, agua pasada, etcétera. Dice, no, cuidado que está aquí todavía y que además es más necesario que nunca. Creo que en el siglo XXI el surrealismo, toda parte de la estética surrealista está totalmente integrada. Esto lo vemos en los anuncios de televisión, en las redes sociales, en un montón de sitios y un montón de cosas. Y bueno, esa actitud provocadora, más que del surrealismo, creo yo que del dadaísmo, ¿no? Es decir, sí. La necesidad de romperlo todo, ¿no? De romperlo todo. Como dice, por cierto, ese documental sobre los grupos rock de Sudamérica, que se llama Rómpanlo Todo, ¿no? Sí. Que es buenísimo, os invito a verlo porque es buenísimo. Pues romperlo todo para reconstruirlo y para, bueno, salir un poco de la atonía y del aburrimiento. Eso. Esas cosas. Yo además tengo una duda, no sé si... Las cositas. Claro, no sé si Cortázar, no sé, supongo que sí,
tendría lecturas de Kropotkin, porque no sé si tú sabes algo de eso. ¿De quién? De Kropotkin, de Oye, Peter. pues esto no lo sé, la verdad. Porque, no, te lo pregunto, no, yo es que no lo sé. Digo, a lo mejor Andrés lo sabe. Ya es una pregunta aquí en vivo y en directo. Porque, Sí, claro, siempre yo, de toda la vida, que le digo a Cortázar, siempre le he visto un carácter plenamente libre, y al ser tan libre es anarquista, sí o sí. Tenía, sí, tenía un filón ahí anarquista, pero no anarquista en el sentido de ir tirando piedras y quemando cajeros automáticos, no. Era toda esa reinvención, el renacimiento del hombre, esa nueva luz, esa nueva educación, esa conciencia del trabajo por hacer, esa conciencia de preservar lo que la sociedad tenía de bueno y procurar hacer algo nuevo, que es lo interesante, y entonces todo eso sí que permanece latente en toda la obra de Cortázar como una idea recurrente que él, de una manera, y más allá de lo literario, llevaba consigo, porque al fin y al cabo Cortázar, más allá del escritor, es la persona, no nos olvidemos, porque Cortázar sí, trascendió mucho también como personalidad, no era un escritor al uso, como puede ser, y bueno, perdóname, Ken Follett y estas cosas, y este tipo de gente, ¿no? claro, por Era, supuesto. era una personalidad, con todas las letras, igual que lo podía ser García Márquez, etc. Entonces yo Sí, siempre he tenido la curiosidad de saber, aparte de que, bueno, él tenía sus afiliaciones políticas claras, que también fue esquivando, evidentemente, por los errores históricos que se iban dando, sí, como tú bien has dicho, con Cuba, etcétera, pum, eso está evidente, todo eso cualquier persona que conozca la historia de Cortázar pues lo sabe, pero realmente era en su escritura nace mucho ese, entre comillas, misticismo anarquista de Kropotkin. Y el último Tolstoy, cuidado también. claro. Es que ahí hay Sí. mucho, es que cuidado. Es que yo lo que pasa es que ahí ya tengo yo mis vacíos, mis océanos con Cortázar, y no sabía yo si tú a lo mejor Bueno, tienes seguro ahí. que lo conocía, es decir, seguro que, que hay quiero decir, seguro que hay alguna conexión. Hay una frase de André Breton en el primer manifiesto del surrealismo, creo que es, donde dice: amada imaginación, lo que más amo en ti es que jamás perdonas. Creo que Cortázar de alguna forma sigue ese dictado, ¿no? El dictado de la imaginación y el de entregarse totalmente, digamos que, bueno, a esa ruptura. Y por supuesto, en ningún caso al conformismo, etcétera. Y tanto en sus poemas, cuando los homenajea, como en sus artículos críticos, está continuamente hablando pues de un montón de gente, no sé, es decir, por ejemplo, de Rimbaud, de John Sí. Keats, del que ya hemos hablado, pero también, por supuesto, de Cyril Connolly, de Octavio Paz, de Victoria Ocampo, de Luis Buñuel, etcétera, de Edgar Allan Poe, y todos tienen en común eso, haber vivido una vida al margen y una vida un poco al límite también, y una vida de verdad. Claro. No Es sé. eso. ¿Qué te parece si leo un poema, un último Sí, poema claro más? que sí, hombre. Lo que Y quieras, Andrés, está en tu casa. sí, Claro, hombre. Si lo que tienes nada, que hacer es venir a Cartagena. estoy a gustísimo. Antes de que nos confinen otra vez, vente a Cartagena, hombre, un día. Bueno, aquí lo tenemos, con su pipa, distorsionado un poco. Se ve bien, se ve bien. A ver, perdón, Tenemos ahí. perdón. Nada, no te preocupes. Vale, perdón, un momento. Aquí estamos, aquí. Compartimos. Y mirad, por ejemplo, me gusta este poema. Aquí tenemos a Cortázar paseando por Nicaragua, por las calles de Nicaragua. Y, y lo busco bien. Aquí. Les Dons Montparnasse. Bueno, un poema, como ves, en versos absolutamente libres, ¿no? Sí. A la sospecha de imperfección universal contribuye este torpe recuerdo que me legas, una cara entre espejos y platillos sucios,
a la certidumbre de que el sol está envenenado, de que en cada grano de trigo se agita el arma de la ruina, aboga la torpeza de nuestra última hora, que debió transcurrir en claro, en un silencio donde lo que quedaba por decir se dijera sin menguas. Pero no fue así, y nos separamos verdaderamente como lo merecíamos, en un café mugriento, rodeados de larvas y colillas, mezclando pobres besos con la resaca de la noche. Bueno, bueno, un momento más en el que, pues eso, la imperfección universal acaba con la imperfección también de las parejas, ¿no? Y el sol envenenado también es el envenenamiento a veces de las relaciones. Bueno, eso, me gustaría simplemente aprovechar la oportunidad, Vicente, para invitar a la gente a acercarse a la poesía de Cortázar. Claro. Creo que hace falta una edición, digamos que seleccione aquellos poemas suyos mejores y contra su voluntad, con un cierto orden más o menos convencional para poderlo, digamos que apreciar en esa dimensión que se merece, que es la de un gran poeta a la altura de Borges, de César Vallejo, si me apuráis, al lado, al menos, de Borges, de César Vallejo, de, no sé, de Ida Vitale, de Alejandra Pizarnik, de Clarice Lispector, de Octavio Paz, Sí. de Ernesto Cardenal y de tantos otros. En realidad, la literatura hispanoamericana es una pasada. Ya, eso lo tengo yo claro. Pero mientras la editan o no la editan, valiente, aquí tenemos El árbol del lenguaje, aquí lo tenéis. Ahí está. En la librería La Montaña Mágica, en vuestra librería de confianza. En Albacete tenéis un montón de librerías, en Murcia también. Bueno, en todos los sitios hay librerías físicas a los donde podéis ir a comprar vuestro libro, y si no lo tienen, que os lo pidan, porque os lo digo yo que os lo traen, ¿eh? Eso doy fe. Así que hagamos piña, porque salgamos todos beneficiados de la obra de Andrés García Cerdán, perdón. Y Andrés, ¿qué te iba a decir? Un beso enorme. Ya te he dicho antes que tienes que venir a Cartagena un día y hacernos un recital como Dios manda, o como las estrellas quieran. Y que te va a decir. Y encantado de haber estado este rato contigo, de haber disfrutado de tus conocimientos de Cortázar, que son amplísimos, ya os lo adelanto a todos. Y Andrés, cuando quieras. Nada. Muchas gracias, un abrazo muy grande a toda la gente de Cartagena y por supuesto a todos los libreros del mundo y por supuesto a ti, Vicente. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, un beso gigante. Un placer. Chao, chao.